Voy a contaros algunas de las cosas algunas de las conclusiones esenciales que podría decir cualquier neurocientífico hoy en día sobre lo que sabemos del sistema nervioso sin entrar en absolutamente ninguna profundidad, ¿no? Es decir, 4 o 5 conceptos esenciales. Eso que tenéis ahí, no sé si alguien identifica esa fotografía, eso que está en la foto. Javier Armentia, que anda por ahí, no puede decir nada. ¿Alguien identifica esa estructura? Es una foto. Os voy a hacer más preguntas, ¿eh? Entonces tenéis que empezar a interaccionar conmigo, si no. Es una galaxia, no sé si alguien conoce esta galaxia. Es que es una galaxia muy conocida y la pongo porque es el objeto más lejano que un ser humano, cualquiera de nosotros, puede ver a simple vista en una noche cualquiera, una noche que sea una noche lo suficientemente así despejada, en donde no haya mucha contaminación luminosa. Es Andrómeda, es una galaxia que está, pues, la galaxia grande que está más cerca de nosotros. Podemos ver a simple vista si sabemos en dónde queda. La pongo porque es un buen ejemplo, ¿no?, de una concentración extraordinariamente grande de estrellas. Hay ahí decenas de miles de millones de estrellas y es muy probable que existan cantidades también extraordinariamente grandes de planetas y es muy probable que en muchos de esos planetas que hay ahí se haya desarrollado algún tipo de estructura compleja, altamente probable. No sabemos si estructura compleja que tenga algún tipo de conciencia de su propia existencia, pero sí que algún tipo de proceso evolutivo de la materia. Y os cuento todo esto porque realmente los seres humanos que hemos estado explorando todo tipo de rincones del cosmos, realmente cuando pensamos en la estructura más compleja que conocemos, no tenemos que irnos muy lejos, ni siquiera hace falta que nos vayamos a Andrómeda, porque la estructura más compleja que conocemos los seres humanos en todo el cosmos es algo que todos vosotros lleváis ahora mismo incorporado de serie dentro de vuestro cráneo. Y es eso. Esto se llama encéfalo. Es el encéfalo, ¿no? Lo que hay dentro de lo que sería lo que queda de aquí para arriba, ¿no? A Luis XVI, cuando le cortaron la cabeza, lo que perdió fue el encéfalo. Y tiene una parte muy conspicua, que es esta, que es la que se ha desarrollado evolutivamente más en los últimos años, que es el cerebro, que se suele utilizar como la referencia única, pero la estructura es más compleja, ¿no? Tiene esta parte de aquí, que es el cerebelo, que es en donde está la mayor concentración de neuronas. Más de la mitad de vuestras neuronas están aquí, en el cerebelo, dedicadas a controlar el movimiento y que podamos realizar movimientos de manera grácil, elegante y precisa. Y esto es el tronco del encéfalo, esto es el tálamo, etc. Bueno, pues eso es el encéfalo, así que voy a contaros algunas cosas esenciales sobre esa estructura que hay ahí. Tengo una situación un poco extraña porque hay dos pantallas, es una situación un poco así, es una esquizofrenia de presentación, ¿no? Algo así. Porque a veces tengo que señalar, y claro, estoy beneficiando, y estoy tendiendo aquí porque he visto que os habéis situado más hacia la izquierda, tal como yo os veo. Aquí, entonces, bueno, si a veces me voy mucho para allí, perdonad, los que estáis de este lado. Ahí dentro hay varios tipos de células, pero las que más se conocen son estas, las neuronas. Son las células que han recibido más interés por parte de los científicos porque son muy interesantes. Tienen varias características que llaman la atención. Una de ellas, que es importantísima, y es a lo que nos dedicamos nosotros en el laboratorio, es que son baterías, son literalmente pilas eléctricas. Nosotros somos electrofisiólogos en nuestro grupo de investigación y estudiamos la actividad eléctrica de estas baterías. Cada una de vuestras neuronas es literalmente una pila con una carga de unos 70 milivoltios de diferencia de potencial. Y es espectacular el hecho de que tenéis nada menos que unos 85.000 millones de pequeñas baterías ahí dentro de vuestro encéfalo. Ahora mismo, todas están cargadas y están funcionando. Y la otra característica que llama la atención es que tienen prolongaciones, muchas prolongaciones. No son células con una única región central, sino que emiten prolongaciones y por esas prolongaciones viajan descargas eléctricas. Precisamente por eso son baterías. Son baterías para poder producir descargas eléctricas con las que forman palabras, forman frases que tienen algún tipo de información. Es decir, son células que se comunican mediante la generación de descargas eléctricas que, de alguna manera, pues permiten transferir algún tipo de información. Así que cuando un electrofisiólogo, un neurofisiólogo como yo, pero que se dedica a la electrofisiología, piensa en un pedazo de sistema nervioso, pues estamos pensando en una especie de concentración de pilas, ¿no? Así de baterías conectadas de manera compleja entre sí. Pero claro, esta no es la estructura real, ¿no? La estructura real es así. Esto es una imagen real
de un encéfalo vivo, porque ahora existen técnicas de microscopía lo suficientemente extraordinarias como para poder observar neuronas vivas en 3 dimensiones. Estas son neuronas vivas y que muestran muy bien esta imagen el campo de conexiones. No hay nadie detrás de esa columna, ¿no? Porque yo tengo, al haber columnas, pero ahí no hay nadie. Vale. Tenía miedo de estar no dirigiéndome a alguien. Como veis, aquí hay una concentración enorme de conexiones. Si nos vamos un poco más lejos podemos ver incluso mejor las conexiones. Esta es una imagen real de un proyecto que está tratando de establecer todas las conexiones reales del trozo de un pedazo de corteza de una rata y reproducirlo en un sistema informático. Y esto es lo que se observa cuando se van pintando todas las conexiones que se conocen. Esto es un pedazo ínfimo de materia. Cada una de estas regiones centrales de las neuronas tiene unas 10 micras, entre 10 y 15 micras de diámetro. Eso es poquísimo, no sé si os dais cuenta de lo que es una micra, pero es una milésima de milímetro, ¿no? Si una uña tiene 1 milímetro así puesta de lado y la seccionáis en 1000 trozos, hacéis como un bocadillo así optimizado, ¿no? De uña. Y hacéis 1000 trozos, cada uno de esos trozos es una micra. Bien, pues esto tiene como entre 10, 15, 20 micras de diámetro, es un pedazo muy pequeño de materia y ahí lo que hay, pues ya veis, es una cantidad extraordinaria de conexiones. Entonces, la cifra que se calcula que tiene una única neurona de conexiones, las conexiones que recibe una única de vuestras neuronas, es de unas 10.000. Está estableciendo 10.000 lugares de contacto con otras células, que se llaman sinapsis, seguro que os suena esa palabra, ¿no? Yo creo que todos los conceptos o las palabras esenciales que voy a decir los tienen que sonar. Se pueden conocer, ¿no? Se pueden observar físicamente la sinapsis de una neurona haciendo un experimento que las marque. Nos acercamos a una neurona y entonces si marcamos las sinapsis, cada uno de estos puntos rojos está indicando la zona en donde esta neurona, estamos solo viendo la parte central de la célula, está recibiendo información de otra neurona, ¿no? Es una zona de diálogo, de interacción. Y como os digo, reciben de promedio unas 10.000 conexiones. Así que podéis empezar a hacer cuentas y salen unos números extraordinarios cuando hablamos de esta máquina, ¿no? Del encéfalo. Aquí se ve bien, esto sería el cerebro, esto el cerebelo y por ahí va el tronco del encéfalo. Entonces, si yo tuviese una tienda donde vendiese encéfalos y tuviese que poner un cartel, ¿no? Igual que se pone en las tiendas de los coches, con las características más llamativas para tratar de venderlos, y si yo tengo ahora que venderos las propiedades importantes de un encéfalo, pues estas serían algunas de ellas, que ya os he dicho, ¿no? Algunas. 85.000 millones de pequeñas baterías, que llamamos neuronas. Hay una cantidad similar de otras células que se llaman células gliales, que tienen un papel importante también, pero no voy a hablar de ellas. Están extremadamente empaquetados, mirad, hay decenas de miles de neuronas en 1 milímetro cúbico, de regiones centrales de neuronas, ¿no? Me estoy refiriendo a la parte central. Y como hay muchas neuronas y cada una tiene muchas prolongaciones para establecer esas conexiones, si tomamos un encéfalo de alguno de vuestros encéfalos y ponemos las conexiones de todas las neuronas una detrás de otra, la longitud que sale es enorme, 180.000 kilómetros, más de 4 veces la vuelta al planeta Tierra por el Ecuador. Tenéis ahí metido de cableado, de cables. Son por lo tanto cables muy finos y están pues muy empaquetados, pero eso es lo que hay en un cálculo así global. Y claro, el número de conexiones que establecen es del orden de billones. Y aquí hay una cifra que son hercios, que son ciclos por segundo, ¿no? Un hercio es un ciclo por segundo. Y es para representar la capacidad que tiene cada una de las neuronas de generar actividad eléctrica, porque vuestras neuronas se comunican con chispazos eléctricos, que pueden generar con una alta frecuencia, una frecuencia que puede llegar a ser de hasta 800 hercios, casi 1000 señales por segundo. No pueden, hay una limitación física, hay una limitación de manejo de los iones que hay ahí, pero bueno, es altísima la capacidad que tienen de producir información. Entonces, no os voy a dar un montón de datos, simplemente, como decía al principio, transmitir 4 o 5 conceptos, o 3 o 4 conceptos esenciales de cómo funciona esa máquina que da lugar al yo. Y esto es un concepto importante, ¿no? El que quiero representar con esta imagen. Y es el hecho de que esa pregunta clásica de la filosofía y de la neurociencia, que es cuál es la relación
entre yo, la mente consciente y la materia, pues ahora los neurocientíficos ya la tenemos contestada. No sabemos cómo emerge la mente consciente, pero sí que no hay ninguna duda de que el yo, eso que aparece todas las mañanas cuando os despertáis, porque cuando estáis durante una fase que se llama de sueño profundo no existís, desaparecéis. Esta noche vais a estar desaparecidos un rato. Y no existe vuestro yo. No existe porque la actividad eléctrica de las neuronas es distinta. De alguna manera cambia esa actividad eléctrica y por las mañanas se organiza la respuesta conjunta de todas ellas de una forma distinta y emerge el yo. Y en los seres humanos es un yo consciente de su propia existencia, es una mente autoconsciente. O sea, es lo mismo, ¿no? No es que sean dos cosas distintas. La mente consciente son esas neuronas funcionando, con sus descargas eléctricas y su actividad bioquímica. Y tenemos un montón de pruebas, ¿no? Si una persona pierde un trozo de esa materia, pues pierde algún tipo de capacidad cognitiva relacionada con ese trozo. O si una persona cambia la actividad eléctrica global de su encéfalo, cuando estáis en sueño profundo, que se conoce que cambia la actividad eléctrica global, el yo, por ejemplo, puede hasta desaparecer. Y luego vuelve a aparecer cuando suena el despertador o un teléfono móvil, nos espabilas un poco y suena aparece así, por ejemplo, aparece ya está. Aparece la mente consciente. De tal manera que, si por alguna razón se desestructura esa arquitectura, también se desestructura el yo. Hay enfermedades neurodegenerativas en nuestra sociedad importantes, como el Alzheimer o el Parkinson, en donde hay una pérdida importante de neuronas. Y eso, pues claro, si por ejemplo en el Alzheimer, que es lo que quiero representar con esa imagen, se pierden neuronas, lo que ocurre es que se pierden más neuronas de las necesarias para sostener el yo. Entonces todos estamos perdiendo neuronas continuamente, ¿no? Ahora mismo estamos perdiendo neuronas, se calcula que con una tasa de 1 por segundo. 4 se acaban de ir al carajo, ¿no? Y cuando termine esta charla, pues imaginad, 1 por segundo, nada menos que 1 por segundo. Pero claro, por algunas razones, algunas personas pueden perder más neuronas de las necesarias para mantener el yo, y entonces pues se pierde la memoria y se termina perdiéndose la propia identidad, ¿no? Es la misma estructura. Y esto es un ejercicio interesante, lo de calcular las neuronas que perdemos, porque puede parecer mucho, ¿no? 1 por segundo, ya me diréis, ¿no? Mirad, calculad los segundos que hay en un día. Hoy cuando os vayáis a acostar, qué mal vais a ir, ¿no? Pero es un ejercicio interesante que os lo lleváis para casa, de tarea, de deberes, y es que podéis calcular los segundos que pasan en la vida de una persona de, por ejemplo, 85 años. Y después comparáis ese valor que os da con los 85.000 millones de neuronas que digo que tenéis cuando nacemos. Y ya veréis cómo es un valor ínfimo. Y eso sirve para que nos demos cuenta de la enorme cantidad que significa 85.000 millones, ¿no? Calcular eso. Bien, pues esta máquina tiene que tener alguna explicación evolutiva, porque todas las estructuras vivas que conocemos los seres humanos, que estudiamos los biólogos, ahora no las podemos estudiar si no es desde un punto de vista evolutivo, tienen que tener alguna explicación, ¿no? Y el sistema nervioso entonces tiene que estar ahí por alguna razón. Y es interesante porque los vegetales no tienen sistema nervioso. Ninguna planta tiene sistema nervioso. No sé si alguien identifica esta planta. Por ahí. Es el vegetal que mejor conocemos los seres humanos porque se ha utilizado como modelo de referencia. Es una mierdecilla de planta. Es una mala hierba, ¿no? Pero es muy útil. Y es la Arabidopsis thaliana. Es un comentario al margen. Bien, pero todos los animales, incluso los más simples o los más deleznables, como una garrapata o no sé, iba a decir algo de los políticos, pero... iba a decir, ¿cómo se llaman los que se encargan del dinero de los partidos políticos? Los tesoreros, eso. Hasta seres humanos normales, pues todos tenemos sistema nervioso. Entonces, tiene que haber alguna explicación evolutiva, alguna necesidad que haya llevado a que a lo largo del proceso evolutivo los animales necesitemos ese sistema nervioso, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que os hago. La respuesta es muy simple, ¿no? Las respuestas importantes a las preguntas del conocimiento de la naturaleza que van descubriendo los científicos suelen ser muy sencillas. ¿Cuál sería la razón de esta diferencia entre la no necesidad de sistema nervioso en los vegetales y la sin necesidad en los animales? ¿Cuál sería? No sé si a alguien se le ocurre. El movimiento, ¿no? Esa cosa
que es muy sencillo, pero es simplemente el movimiento. La necesidad de moverse hace que se necesite algo importante, y es que se necesita obtener información del medio. No os podéis mover si no tenéis información del medio. Necesitáis, por lo tanto, tener órganos de los sentidos que, de alguna forma, guíen la contracción de los músculos. Y por eso está ahí el sistema nervioso. Es la interfaz entre los órganos de los sentidos, que es un sistema de obtención de algún tipo de información del mundo exterior, y la contracción de los músculos. Podéis probar a hacer algo que le hacen a los prisioneros en Guantánamo, que es la deprivación sensorial, ¿no? Os podéis guantanamizar. O sea, es un ejercicio interesante. Yo lo he hecho alguna vez, así para probar. Podéis taparos la entrada de información visual, la entrada de información auditiva, con unos cascos gordos como los que llevan las personas que trabajan en los aeropuertos o en algún otro tipo de industria ruidosa. Os ponéis unos guantes de plomo de estos que os bloquean por completo cualquier sensación táctil y os soltáis por ahí. No podéis hacer absolutamente nada. Si no tenéis entrada sensorial, no podéis ir a ningún lado, no podéis hacer nada. Incluso en vuestra propia casa, yo lo hice en mi casa un rato, no me deprivé sensorialmente de todo, pero me tapé todo lo que pude y es muy difícil hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces los animales necesitan obtener información del medio para moverse y de esa forma vivir, porque las plantas toda la información o todo lo que necesitan para sobrevivir lo obtienen del sustrato, de donde van obteniendo distintas sustancias nutritivas, y del aire, ¿no? De donde obtienen pues, el carbono del CO2 y la energía, la radiación electromagnética que toman del sol. Pero los animales no. Necesitamos movernos para reproducirnos, para escapar de nuestros enemigos, para buscar alimento, para buscar refugio. Y entonces, es lo que os estaba diciendo, para movernos tenemos que tener información del mundo exterior y tenemos que tener algo que gestione esa información para mover los músculos. Y eso es lo que hace el sistema nervioso. Y aquí os pongo un ejemplo de estos de frontera, ¿no? En donde se ve muy bien, se relaciona muy bien la relación entre el movimiento y la existencia del sistema nervioso, que es este animal. Aquí hay dos ejemplares de este, bueno, tres. No sé si conocéis este animal, aunque estáis un poco lejos del mar, es un animal marino. ¿Alguien lo identifica? Es una ascidia, un tunicado, es el nombre científico. Le llaman tunicados porque, como veis, van vestidos con esta hermosa, delicada túnica. Y cuando son adultos están así, fijos al sustrato, no se mueven, no se mueven. Esta es una colonia de tunicados, estos son más ejemplos. No se mueven. Entonces, ¿qué diríais si os pregunto, ¿tendrán sistema nervioso o no tendrán sistema nervioso? Porque aquí hay una contradicción, ¿no? Son animales pero no se mueven. ¿Entonces qué? Si tenéis que apostar, ¿qué? Sí, pero poco. Apuestas a las dos, ¿no? Pues cuando son adultos no tienen sistema nervioso. O les queda un reducto, porque la alimentación la obtienen realmente filtrando lo que les va ya cayendo. Lo interesante es que cuando son larvas sí, que en algunas especies se mueven. Cuando son larvas, no, en algunas especies tienen larvas que nadan. Entonces las larvas, si las larvas nadan, sí que necesitan tener sistema nervioso, porque tienen que moverse. Entonces tienen que tener algún tipo de sistema de detección del medio, si no, no podrían ir a ningún lado, ¿no? Es lo que comentaba antes con lo de Guantánamo. Entonces tienen un sistema de detección de luz, de distintos grados de intensidad de luz, tienen un sistema de equilibrio, y con esa información mueven los músculos de esta cola para poder desplazarse. Entonces sí que tienen un sistema nervioso, tienen un órgano cerebral, se llama. Es muy interesante que en el momento en que se fijan al sustrato y se quedan ahí ya anclados para el resto de su vida, el sistema nervioso ya no lo vuelven a necesitar y lo reabsorben, se le pierde, ¿no? En el momento en el que dejan de necesitar generar movimiento, en el que encuentran su lugar definitivo, se fijan y pierden el sistema nervioso, como les pasa a algunos funcionarios. Quedan ahí enganchados y ya está. Entonces, si no hay movimiento, si no hay necesidad de movimiento, no hay necesidad de sistema nervioso. Entonces, este es un buen ejemplo de frontera. Así que, resumiendo lo que os estoy diciendo, esta es una máquina que tiene un sentido evolutivo muy claro, porque es la interfaz entre la entrada de información sensorial y, por ejemplo, los seres humanos tenemos distintos tipos de detectores de información del exterior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un detector de radiación electromagnética, tenemos un detector de vibraciones de ondas del aire, tenemos un sistema de detección de texturas, y así hasta ¿cuántos sistemas de detección tenemos? Miguel dice 5.
está influido por Aristóteles, ¿no? Porque son los 5 sentidos aristotélicos. ¿Cuál me falta? Este. Y el gusto y el olfato, que son detectores de sustancias químicas, ¿no? Ahí está, ¿no? Y Guille acaba de decir algo importante. Tenemos más de 5 sentidos, solo que como hay esa cosa que se llama no sé cómo se llama ahora, pero la importancia que se le da a las cosas que dicen las personas importantes, ¿no? Como se le llama el principio de autoridad, que es bastante peligroso en ciencia, ¿no? Y hay más que esos 5 sentidos aristotélicos, porque, por ejemplo, tenéis un sistema de detección del equilibrio, que es el sistema vestibular, que está anatómicamente próximo al del oído, pero es distinto. La información viaja por canales distintos, es interpretada de forma distinta. Equilibrio, ¿qué más tenéis? Lo que decía Guillermo. Temperatura. Tenemos un sistema de detección de temperatura que es distinta. La información viaja por canales distintos y es interpretado por partes distintas del sistema nervioso. Otro más. Dolor. La nocicepción, que es la percepción del dolor. Es un sistema distinto. Otro más, que es la propiocepción. No sé si conocéis la propiocepción. ¿Quién conocía la propiocepción? Miguel y Guille. Los que tienen más neuronas son los que tienen aquí ahora, me están respondiendo más, porque los más jóvenes son los que tienen más neuronas, siempre. Los demás ya hemos pasado más segundos y ya hemos perdido más. La propiocepción, ¿sabéis lo que es la propiocepción? Es interesante lo de la propiocepción porque es un sistema sensorial tan embebido en nuestro cuerpo y que no tiene normalmente enfermedades, no falla normalmente, que no somos conscientes de que lo tenemos y lo estamos utilizando continuamente, ¿no? Y es absolutamente importante. Es el sistema de... no sé a dónde iba yo. Es el sistema de la percepción del cuerpo en el espacio. Ahora mismo, sin mirar a vuestro propio cuerpo, sabéis cómo lo tenéis. No hace falta que miréis a vuestros pies para saber si los tenéis cruzados o sin cruzar. No es necesario. No es necesario que estéis interrogándoos así visualmente para conocer cómo está vuestro cuerpo en el espacio. Porque tenéis sensores en las articulaciones y sensores en los músculos que detectan el nivel de tensión del músculo. Y con esa información y alguna otra información, pues construyen la imagen tridimensional de la posición del cuerpo. Y es fundamental. Seguro que es muy probable que sois capaces de rascaros el cogote. A ver. Es extraordinario. Pero pensad la historia. Porque nunca os falló la cosa, pero y si os pica, pues os rascáis y ya está, ¿no? Y seguís caminando por la calle tranquilamente pensando en lo que fuerais pensando. No hace falta ni pensarlo, es que ¿no? Pica, rasca y tal. Pero imaginad que yo estoy aquí, no tengo la propiocepción y me pica aquí atrás y ahora mientras estoy charlando quiero rascarme. Entonces, primero tendría que ver dónde tengo la mano para rascarme, tendría que mirar ahí. Ya digo, bueno, la tengo ahí, vale, pues voy a rascarme. Y tal. Entonces la empiezo a mover y tengo que seguirla con la vista, por lo menos. Si no tengo propiocepción, tengo que ir siguiéndola con la vista. Tengo que ir haciendo así. Y por eso decía el cogote, porque no tiene esta para atrás. ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Voy en busca de un espejo, digo, bueno, un momento voy al baño, que voy a rascar. O, claro, puedo utilizar, ya sabía dónde iba, antes sabía que quería venir por aquí. Puedo utilizar el tacto para saber dónde tengo la mano. No puedo poner la cabeza así contra aquí y hacer así, digo, va por aquí, va por un lado, tal, y me rasco, ¿no? Es así. Esto, y valdría. Bueno, eso es la propiocepción. No suele fallar y por eso no sabemos que la tenemos, pero es otro sentido que, como digo, tiene vías nerviosas distintas y está procesado por partes distintas del sistema nervioso, ¿no? ¿Cuántos van ya? 9, ¿no? Por lo menos, 9 sentidos. Entonces, este sistema, el sistema nervioso, que aquí está representado solo con el cerebro, es por lo tanto un sistema que recoge información del exterior y con esa información el objetivo principal, el sentido evolutivo, es mover músculos. Este es un dibujo de Vesalio, de la primera obra importante, clara, y de anatomía, ¿no? De Humanis Corporis Fabrica, de Vesalio, que se publicó en el Renacimiento. Bien, mover músculos, este sería el sentido evolutivo principal, pero podéis estar diciendo, hombre, no somos simples robots que nos limitamos a mover músculos reaccionando ante los impulsos del medio exterior, ¿no? Como si fuésemos esos simples robots. Claro que no, ¿no? Esto se ha complicado mucho por alguna razón. Os podéis enamorar y podéis escribir poemas y podemos hacer todo tipo de
actividades internas con nuestra mente muy complejas. Entonces también tiene que tener alguna explicación el que se haya desarrollado esto tanto, porque también podíamos andar por ahí como una hormiga, ¿no? Así, para poner un ejemplo de algo así mucho más sencillo. Esto tiene que tener una explicación de que se haya complicado tanto, ¿no? Y claro que la tiene. Y una de las explicaciones es que ha sido bueno para el desarrollo evolutivo y para la realización de los movimientos con precisión el que el sistema pueda predecir el futuro. Entonces, vuestros sistemas nerviosos son máquinas de predecir el futuro. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que va a llover, por ejemplo. No, pero no me refiero a eso, ¿veis? No estaba yo hablando o pisando el nada fértil y estúpido campo de la pseudociencia. No tiene nada que ver con eso. Todos podéis predecir el futuro. Tengo aquí una ayuda para hacer esta pequeña demostración. Así que, claro, lo estamos haciendo planes. Es una máquina que hace planes y predice el futuro con mucha eficacia. Por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? Sí, tú, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas? Sí, tú. ¿Cómo? Patricia, mira, pilla esto. Es una pelota. Pilla. ¡Yapa! Espectacular. Mira, vamos a repetirlo. Patricia, tira. Tenéis que mirar para Patricia. Tenéis que mirar para las manos de Patricia. Patricia, a ver si nos sale otra vez igual de bien. ¡Guau! ¿Habéis visto? Mira, Patricia, tira para acá. Y ahora ya te lo quedas. Es un regalo. ¿En qué momento se empiezan a mover las manos de Patricia? ¿En el momento en el que agarran la pelota o antes? A ver, vamos a ver. Va, Patricia. Bastante antes, ¿no? Patricia está haciendo una predicción y todos hacemos una predicción cuando estamos haciendo casi cualquier tipo de movimiento. También lo hacemos de forma que en muchos casos lo terminamos automatizando. Eso es uno de los trabajos del cerebelo, por eso ahí hay tantas neuronas. Este es otro ejemplo, ¿no? No creo que sea de Patricia, pero es lo mismo, es para demostrar exactamente lo mismo. El encéfalo de este señor, de este tenista, está, como veis, enviando órdenes a un montón de músculos. Ahí está contrayendo un montón de músculos. Pues toda esa información es para tratar de realizar un movimiento con eficacia a partir de una predicción que está haciendo, ¿no? Y la predicción la hace a partir de la información de la velocidad y de la trayectoria de la pelota, que observa con el sistema visual. Entonces, observa la trayectoria y hace unos cálculos y empieza a poner ya los músculos en movimiento para poder darle, ¿no? Para poder hacer el movimiento eficaz. Eso es una predicción. Y eso, claro, si lo pensáis, evolutivamente tiene todo el sentido de que esto se haya desarrollado muchísimo, ¿no? Podéis pensar en algún ancestro vuestro, algún ancestro nuestro de todos, de hace algunos millones de años, ¿no? Algún ancestro así, sentado tranquilamente en las faldas de una montaña, ¿no? Así, pensando en algo, si pensaban algo. Entonces, imaginad que está en la falda de una montaña y viene una roca enorme, ¿no? Cayendo así, mira para arriba. Entonces ahí podían pasar esencialmente dos cosas, ¿no? Que mirara para arriba y que dijera, ah, mira, una roca, ¿no? Y la otra cosa es mirar la roca y apartarse, ¿no? Entonces, todos vosotros sois descendientes de los que se apartaron, todos. Y eso es algo que no tiene, es un ejemplo extraordinario de selección natural, ¿no? Eso es algo que no tiene más remedio que ir mejorando con el tiempo. Y es evidente que la capacidad de predicción, aunque sea la capacidad de predicción inmediata, de algo que va a ocurrir inmediatamente, si el hecho de que se apartara se debe a algo que está impreso en los genes, pues eso se va a permanecer. Y realmente os estoy contando todo esto porque eso es lo que se considera, ¿no? Que se ha ido complicando la máquina porque se ha ido convirtiendo en una máquina que hace predicciones cada vez mejor hechas y, entre otras cosas, porque para hacer buenas predicciones y para hacer buenos planes, para planificar los movimientos o para planificar acciones, es útil que podamos tener una imagen interna del mundo exterior. Generar aquí una imagen interna. No ser un robot que reacciona, ¿no?, ante los estímulos. Y la necesidad de generar una imagen interna es lo que termina siendo la mente consciente, en nuestro caso, o una mente, si no es tan consciente, en el caso de algún otro, a lo mejor mamífero, con una mente menos compleja. Así que vuestra mente consciente genera una imagen interna del mundo porque es útil para poder hacer planes, para poder trazar planes.
Y aquí viene otro de los conceptos esenciales que os quería contar. Y es que eso es lo que sois, ¿no? Vuestro yo consciente es una imagen interna, virtual, del mundo de fuera. Y no puede ser una imagen real, ¿no? No tenemos ni siquiera la capacidad de saberlo, pero vuestro sistema nervioso es una máquina de realidad virtual que está construyendo una imagen interna. Y ahora, claro, ahora no es solamente para realizar predicciones, ¿no? Ahora lo utilizamos, pues eso, como os decía, incluso para escribir poesía. Pero tenemos esta máquina que se complica y termina generando imágenes y ahora es el trabajo suyo. Así que lo que hace vuestro encéfalo es interpretar el mundo. Así que en esta construcción de imágenes siempre trata de interpretarlo, ¿no? Y una de las características es que no es capaz de dejar huecos sin cerrar. Así que siempre tiene que dar sentido a lo que está entrando por los órganos de los sentidos. Entonces ahí estáis viendo una bola que da vueltas. Todo el mundo percibe una bola que da vueltas, ¿no? Realmente son puntos que suben y bajan, como veis, pero no hay más remedio que el sistema construya una bola que da vueltas porque le tiene que dar algún tipo de sentido. Esa bola, hay algo interesante, y que es ya uno de los ejemplos que os quería poner de cómo es una realidad virtual lo que construye vuestra mente, y cada mente construirá su realidad, que puede ser ligeramente distinta. Algunos de vosotros veréis que la bola va rodando cara a vosotros, y otros que se está escapando, que rueda para atrás, o incluso con un poco de entrenamiento podéis elegir en qué sentido gira. Pero la proyección es la misma para todos. La proyección es idéntica para todos los encéfalos, incluso los dos proyectores, ¿no? Pero vuestras distintas mentes construirán en algún caso una bola que se aleja y otra que se acerca. Entonces, estos ejemplos, esto es ya una ilusión óptica, ¿no? Esto que os pongo aquí, que no son fallos del sistema, sino que son ejemplos en donde se fuerza un poco la interpretación de la realidad para ver cómo funciona. Entonces, si exploráis esta imagen con la vista, si la exploráis con la vista, percibís movimiento, percibís un cierto movimiento. Depende también de y si la vista se queda fija en un punto, el movimiento deja de percibirse. Y es un ejemplo que muestra cómo, claro, el movimiento no existe en ningún lado, solo existe dentro de vuestra mente, no existe en ninguna parte. Pero todo esto que os digo de que es una máquina de realidad virtual y que lo que construís es una invención, se aplica absolutamente a todo. Entonces, ¿qué me diríais si os digo, existen los colores? Existen. Existen los olores. Existen los sabores. No existen, ¿no? Los sonidos existen. Miguel, existen. No existen, ¿no? Los colores, los colores es una interpretación de una radiación electromagnética. Claro, me podíais decir, sí, claro que existe, porque una frecuencia determinada de radiación electromagnética se interpreta como un color determinado. Entonces, en ese sentido, sí. Pues ni siquiera eso, porque el mismo encéfalo construye distintos colores con distintas frecuencias de radiación electromagnética, ¿no? Los olores son construcciones que hacemos de sustancias químicas que somos capaces de detectar. Y los sonidos, como veremos ahora, también son en cierta medida, bueno, son una invención que nos es útil. Este es un ejemplo, lo que estoy indicando yo ahora en el centro, de cómo ni siquiera la misma frecuencia de radiación electromagnética nos produce el mismo color. Esto, la X esta del centro de la izquierda, ¿de qué color la percibís? Un gris, sí, un gris azulado, yo, desde aquí. También depende de cada uno, ¿no? Y la cruz del centro, en este caso, yo la percibo también de un amarillo así clarito, ¿no? Bien, pues ahora simplemente voy a tapar el contorno y dejo lo del centro. Las dos cruces son grises, no hay ni siquiera amarillo. Esta sí que la percibíamos casi un poco más gris, pero el amarillo aparece en vuestra mente ahora. Aquí no estoy cambiando nada, esto simplemente con el PowerPoint puse ahí esos parches, ¿no? Pero lo que está proyectando la máquina es la misma, o si queréis, si alguien no queda muy convencido, esto además le sirve para ganar una cena, si lo he puesto antes. Apostáis con algún familiar o con algún amigo cuáles son los colores, y pues lo imprimís, lo sacáis por la impresora, para que no haya ninguna duda. Lo imprimís, se lo mostráis, y luego con unas tijeras recortáis y os quedáis solo con lo del centro, y veréis que es gris y os paga la cena. ¿Así? Bien, esto es gris, lo que se está presentando. La manera de explicar esto es que cada vez que vuestro sistema nervioso le asigna un color a un punto en el espacio, no está teniendo en cuenta únicamente
la frecuencia de radiación electromagnética que está detectando esa parte de la retina, sino que tiene también en cuenta el contorno, el entorno. Entonces aquí hay entornos distintos y se construyen colores distintos en vuestra mente. Y aquí el entorno es el mismo, y entonces sí que veríamos como la radiación real, ¿no? Eso. Pero esto ocurre incluso con los sonidos. Bueno, incluso ocurre con todas las percepciones sensoriales. Y hay la manera también de forzar un poco el sistema visual, auditivo, para ver cómo también sonidos que percibís dependen de vuestro estado mental, ¿no? Entonces, si miráis para esta señora, mirad para ella a ver qué sílaba dice. Okay, here we go. Baba, 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 Baba. No es que sea parva, es un ejemplo de un efecto que se llama efecto McGurk. Y la sílaba que percibís es... ¿Cuál percibís? Da, es la que suele percibir, ¿no? Da. Podéis mirar otra vez para ella. Here we go. Mirad para ella. Baba, Baba. Bien, da es la que se suele percibir, aunque puede haber ligeras variaciones dependiendo de cada persona. Ahora le voy a volver a dar, pero no miréis para ella, cerrad los ojos o mirad para otro lado. Okay, here we go. Baba, Baba. ¿Qué? Va. Yo también, es que es para reírse, ¿verdad? Dicen, pero ¿qué pasa, no? El sonido que está grabado es va. Si no miráis para ella, no tenéis ninguna interferencia visual y estáis escuchando el sonido, digamos, verdadero, ¿no? Con las comillas que queráis. Está grabado va. Aquí lo que se hace para generar esta ilusión es que, y de esa manera ver cómo funciona el sistema, es que la imagen de la señora que está grabada no es la de una señora diciendo va, porque para decir va tengo que juntar los labios, va. Pero si yo decir no tengo manera de decir va sin cerrar, no hay manera. Entonces mirad, ya veréis cómo no junta los labios. Okay, here we go. Baba, Baba. Entonces vuestro sistema, que en cierta medida lee en los labios, aunque no lo sepáis, y ahora ya lo sabéis, tiene aquí un conflicto, porque está viendo que no puede estar diciendo va, aunque es lo que estás percibiendo. Entonces se inventa un sonido que no existe en ningún lado, que es da. Y ahora, si queréis, podéis mirar, jugar, mirar para la señora y no mirar y ver cómo... Okay, here we go. Baba, 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 Baba. Bien, entonces oscila un poco, ¿no? Como veis, es una construcción que se va haciendo. Son estos ejemplos de cómo lo que tenéis es una máquina que construye una realidad virtual. Sería así, esto es como un metaoxímoron, ¿no? Un doble oxímoron, que es la auténtica realidad virtual, ¿no? Que es lo que tenéis ahí dentro. Es muy interesante, seguro que muchos ya habéis visto esta película, y en esta película explotan precisamente eso. El hecho de que todo lo que percibimos es una construcción de esa máquina que lleváis ahí dentro. Todo, si fuese posible, que es lo que pasa en esta película, introducir por las entradas sensoriales, las descargas eléctricas que ahora mismo están entrando, ¿no? Si pudiésemos reproducir eso, el encéfalo, la mente consciente que construye, no tendría manera de diferenciar si esas entradas han entrado porque las ha introducido una máquina, que es lo que pasa en esta película, o porque se han introducido en la vida natural. Ahora, realmente, a lo mejor estamos todos metidos en unas máquinas, como en la película esta, y no tenemos manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Ese es un problema de la epistemología neurocientífica, por decirlo así, importante. Bueno, todo esto que comento, estoy poniendo ejemplos en el ser humano, pero quiero hacer aquí un pequeño inciso para comentar que, claro, distintas especies animales van a utilizar la información del medio, o la pueden utilizar de manera distinta, dependiendo de sus necesidades y de su desarrollo evolutivo. Por ejemplo, la energía electromagnética, nosotros la utilizamos para generar una imagen tridimensional del mundo, ¿no? La retina es un sistema de detección de radiación electromagnética. La retina es el sistema de detección y la imagen se forma aquí, ¿no? La imagen se forma en el encéfalo. Realmente se forma aquí en la corteza cerebral, en esta parte de atrás del cerebro, en la corteza occipital. Por eso si os dais un golpe aquí, veis las estrellas. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero no probéis, claro, pero sí que os coincide.
veréis que veis las estrellas porque se activan mecánicamente las neuronas encargadas de generar la imagen. Entonces se ve un chispazo, se ve un relámpago, se ve así, un relámpago, es que yo una vez me di un golpe aquí. Y se ve así. Bien, pues nosotros utilizamos esta radiación para generar una imagen tridimensional del mundo, pero otras especies pueden utilizar otro tipo de energía física del exterior para generar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos que utilizan la ecolocalización, sabéis que utilizan las ondas del aire. No serían ondas sonoras, serían ondas visuales, le podríamos llamar ahí casi, porque un murciélago con esa información genera una imagen tridimensional del mundo. Van por ahí felices, ¿no? Claro, podemos decir, como no tienen ojos, pues ya no ven. Ven en muchos casos mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo esta mañana en el Museo de Navarra me comí un cristal, literalmente. Un cristal perfectamente limpio, me iba a acercar, estábamos en qué época, en el románico. Me iba a acercar a observar no sé qué objeto de la época romana, ¿no? De aquí, y me comí el cristal porque no lo vi. Porque el vidrio es transparente a la radiación electromagnética y en ese caso no me sirvió para nada, tenía un sistema visual. ¡Pumba! No saltó ninguna alarma, pero le di. Un murciélago diría, mira, qué cristal, ¿no? Iría por allí, pedazo de cristal, ras, ¿no? Y da igual, a lo mejor no interpreta. Claro, el cristal le impediría ver la pieza románica que había detrás, pero no se dará el golpe. Entonces, es información que se puede obtener del medio para construir imágenes mentales distintas, ¿no? Bien, pues nosotros utilizamos la radiación electromagnética, pero incluso dentro de la radiación electromagnética, distintos animales pueden construir, pues, o utilizar rangos distintos, ¿no? La radiación electromagnética la detectamos en la retina y la imagen, como os digo, la formamos aquí atrás, en la corteza occipital empieza a formarse. Pero hay más rango, y esto ya lo sabéis muchos de vosotros, más rango de radiación electromagnética que la que detecta nuestra retina. No la detectamos toda, afortunadamente, ¿no? ¿Qué más radiación hay aquí ahora mismo que no estáis viendo? Electromagnética, por ejemplo. El infrarrojo, la radiación infrarroja. ¿Alguna otra? La ultravioleta, por ejemplo, ¿no? O si encendemos un receptor de radio, pues captaremos alguna emisora, ¿no? No la vemos, imagínate, ahí va la Copper-Ras, ¿no? Ahí va tal. No estamos viendo esas emisiones. O los teléfonos móviles están funcionando con radiación que no vemos. No, mira qué llamada lo que le está diciendo, ¿no? Imaginad. Nuestra retina no capta nada de eso y es exactamente el mismo tipo de energía, solo que es un rango distinto dentro del rango de todas esas radiaciones. Nosotros detectamos entre lo que sería el rojo y el violeta, entre 700 nanómetros, que es aproximadamente la longitud lo que es la longitud de onda, y 400 nanómetros. Y como me acabáis de decir, más para allá del rojo ya no detectamos nada y por eso lo llamamos infrarrojo. Y más para allá del violeta no detectamos nada y por eso le llamamos ultravioleta, ¿no? Pero hay más radiaciones que eso, afortunadamente no vemos, ¿no? Ultravioleta, rayos X, gamma, pamba. Pero distintos animales sí que pueden detectar distintos rangos de esto. El rango nuestro, que está aquí ampliado, sería entre 700 y 400 nanómetros. ¿Y qué me decís de este animal? ¿Verá en colores o no? Esta mierdecilla, ¿no? De animal así, una abejita ahí, pobre. Es una abeja de la miel, ¿no? Esto no, para ver en colores tenemos que tener un sistema impresionante, complicado, ¿no? Las abejas ven muy... Iba a decirlo, pero... ¿Verán o no verán? ya. Podemos hacer un experimento gratis, ¿no? Que no hace falta ni tener ni que nos concedan un proyecto de investigación para hacer el experimento. Y es ahora cuando se marche el frío y llegue la primavera, pues salís a corretear alegremente por un prado y veréis las flores de distintos colores que están ahí porque los distintos colores atraen distintas especies de insectos y de otros animales de forma diferencial. Para eso están las flores, también para hacer ramilletes ahora. No, nosotros hemos aprendido. Afortunadamente, hay un solapamiento en la radiación electromagnética que detectan estos animales con estos ojos y la radiación electromagnética que detectamos nosotros. Hay un cierto solapamiento y podemos ir felices con un ramo de flores, ¿no? Porque una abeja detecta entre los 600 nanómetros y los 300 nanómetros, ¿no? Entre aquí más o menos y aquí. Así que una abeja no va a detectar los rojos intensos y sí que va a detectar la radiación ultravioleta. Entonces, en ese prado primaveral que nos alegra el alma, nosotros veremos así
las margaritas de esta manera, pero resulta que hay flores que reflejan el ultravioleta porque tienen patrones, dibujos en ultravioleta para indicarle a distintos insectos pues dónde está la zona en donde está el polen, ¿no? Entonces estas margaritas tienen este patrón en ultravioleta, ¿no? Nosotros los vemos así y la abeja que está a nuestro lado la verá así, y esto da lugar a una pregunta interesante, facilona, pero bueno, que tiene un cierto tono filosófico, que es ¿cuál es la flor verdadera? ¿No? ¿Esta o esta? ¿Cuál será la flor verdadera? Pues son dos construcciones mentales distintas, ¿no? Realmente no sabemos cómo es la construcción de la abeja, pero desde luego tiene los receptores para detectar eso. Esto es otro ejemplo, aquí en color, nosotros las percibimos así, y los receptores de una abeja de la miel pues permiten que perciba esta. En concreto veis que hay un patrón aquí en el medio que no aparece aquí, ¿no? No solo los colores sean lo que cree la mente de una abeja son distintos, sino que hay dibujos distintos, porque esto es en ultravioleta. Así que lo de la realidad virtual no es solo para el ser humano, la realidad virtual es una construcción que hacen también distintos seres, distintos animales. Esto es importante, ¿no? Un concepto. Así que todo lo que tenéis en vuestra mente, todo lo que es vuestra mente consciente de que existís, vuestro yo, se ha formado, no solo es una máquina que está construyendo ahora una realidad, sino que todo ha entrado a partir de unas rutas de información que son muy limitadas, ¿no? Toda la información solo ha podido entrar, aparte de lo que tenéis almacenado en los genes y que da lugar a una cierta respuesta visceral, todo lo demás ha entrado por alguno de estos sistemas de entrada de información que desde luego no lo detectan todo, ¿no? Entonces da lugar a ese mundo limitado que es lo que construimos, que es limitado en el sentido de todo esto que os estoy diciendo, pero es estupendo para sobrevivir, ¿no? Por eso está ahí y se ha desarrollado. Y entonces voy a terminar contando algo sobre cómo funciona esto, porque os decía al principio que las neuronas funcionan con electricidad y una cosa que hacemos en el laboratorio es detectar esa electricidad, ¿no? Entonces voy a mostraros realmente la electricidad de estas células. Entonces son pilas, cada una de las neuronas tiene unos 70 milivoltios de carga. Es más, la carga esta se consigue de la misma manera que se consigue en vuestros móviles o en vuestros ordenadores portátiles, en una pila de estas, que es acumulando iones en alguna región de esa estructura, ¿no? Si miráis las baterías de vuestro ordenador portátil, probablemente pondrá ion litio, ¿no? Que es un ion que se utiliza ahora en la mayoría de las baterías. Nosotros acumulamos iones de sodio y de potasio en distintos momentos en distintas regiones de las células. Bien, y de esa manera se pueden generar descargas eléctricas, ¿no? Este es un ejemplo con el tacto. Si se estimula una región del tacto, pues se genera una percepción porque, de alguna manera, hay una descarga eléctrica que va viajando desde esa zona hasta el sistema nervioso central. Estos nervios, estas prolongaciones de las neuronas, son las que están por el sistema nervioso periférico, llegan al sistema nervioso central y ahí, pues, hay distintas conexiones y terminan llegando al encéfalo. Si ahora movéis el dedo gordo de vuestro pie derecho, a ver, dale, y lo percibís, ¿no? Estáis percibiéndolo porque hay descargas eléctricas que están viajando desde esa zona en donde hay receptores hasta aquí. Las neuronas más largas de vuestro cuerpo son estas, ¿no? Las que estáis activando ahora. Hay células que son únicas, que tienen prolongaciones que van desde ahí, desde las terminaciones en el dedo gordo del pie derecho hasta aquí, hasta el bulbo raquídeo. Y luego sigue la información para arriba. Entonces, si pudiésemos ver un trozo de sistema nervioso, en este caso esto es un trozo de cerebro funcionando, pues son células con prolongaciones por las cuales viajan descargas eléctricas, ¿no? Hay toda una constelación de señales eléctricas que están continuamente viajando por esas prolongaciones. Bien, pues esto podemos verlo, podemos medirlo en el laboratorio, podemos reconstruirlo, ¿no? De alguna forma, sí que podemos hacerlo. Y esto es lo que hacemos en el laboratorio. En muchos laboratorios de electrofisiología existe la posibilidad de introducir unas sondas dentro de una neurona única, de una neurona individual. Esto sería el cuerpo de una neurona. Esto es una sonda microscópica. Imaginad el tamaño que tiene que tener eso, porque las células os decía que tienen 15, 20 micras de diámetro. Entonces las sondas que introducimos no las vemos, ¿no? Son sondas que tienen micras de diámetro, una micra y media en su punta, y nos permiten introducirla dentro de la célula. Si introducimos una punta dentro de la célula y otra punta la dejamos fuera, igual que se hace con estos medidores, ¿no?
que se usan en electrónica. Y con estas dos puntas, si las pongo a ambos lados de una pila, puedo medir la carga de esa pila. Pues puedo medir la carga. Se hace lo mismo en los experimentos de electrofisiología de esta precisión, porque hay distintas precisiones. Podemos introducir, esto es una neurona, estas son neuronas, y aquí estáis viendo las puntas, ¿no? Estas son fotos al microscopio. Estas puntas son de vidrio, pero conducen la electricidad porque llevan dentro un líquido conductor y además están huecas. Imaginad, este hueco es de menos de 1 micra. Para que os hagáis una idea del tamaño y de la dificultad del experimento, porque técnicamente hay que conseguir introducirlo ahí, ¿no? Entonces se puede medir la carga eléctrica de una pila, de una neurona, y esto es lo que se ve. Ahí está. Espectacular, ¿eh? Esa es la carga, ¿no? Bueno, aquí no puse las unidades, pero esto serían voltios, milivoltios en este caso, y esto es la carga que me dio. Mira, pipa, está ahí cargada, ¿no? Claro, en un cacharro daría un valor, ¿no? 70 milivoltios, ¿no? 70 milivoltios. Y aquí simplemente lo estamos viendo. Aquí, por aquí andan los 70, ¿vale? Esto lo pongo porque es más interesante, ¿no? Vamos a ver cómo cambia en el tiempo. En el tiempo va cambiando. Si está en reposo, pues no hay mucho cambio, hay una oscilación porque es un ser vivo, pero no cambia, ¿no? Esto está pasando a cámara lenta. Lo interesante es que estas pilas, de vez en cuando, hacen eso. Se descargan. Eso que acabáis de ver es la descarga brusca y la vuelta a cargarse de una neurona, que está pasando a cámara lenta porque todo esto es un segundo. Y esto es a lo que me refería cuando decía que las neuronas producen actividad eléctrica. Esto sí se mide, esto es una descarga eléctrica y esto va viajando como si fuese un reguero de pólvora, se va reproduciendo este efecto mediante movimientos de iones a lo largo de las prolongaciones de las neuronas. Esto es un segundo. Si vemos 12 segundos de esta misma neurona, ahora estamos viendo 12 segundos, aunque sigue siendo a cámara lenta. Veis que son muy parlanchinas, están produciendo descargas eléctricas con bastante frecuencia, y de hecho esta neurona en estos 12 segundos, mirad todas las descargas que hizo, ¿no? Todo esto. Esto es un registro real hecho en una neurona en nuestro laboratorio. Si selecciono una parte de este registro y os lo amplío, ¿esto qué? Esto es literalmente un código binario, sí, como el que hay en los cartones de la leche, ¿no? Por detrás. Las neuronas se comunican entre sí mediante un código binario de información, literalmente, y esto fue lo que llevó a mediados del siglo pasado a generar esa interacción y esa ilusión de que se podría a lo mejor reproducir esto en un sistema computacional, ¿no? en un sistema informático, porque también funcionan o codificamos la información de una manera binaria. Entonces son descargas que utilizan un código binario. Y ahora os pongo exactamente este mismo trozo de información que generó esta neurona en estos 12 segundos en tiempo real, para que os hagáis una idea de cómo es la actividad eléctrica de una neurona de vuestro sistema nervioso en tiempo real. Y además esto está pasado por un amplificador de audio para que se pueda escuchar, ¿no? Simplemente se escuchan chasquidos. Entonces ahí va. Eso es una neurona generando información. Una neurona. 85.000 millones es lo que tenéis ahí dentro. Claro, está bien escuchar una, ¿no? Imagina si pongo todo. Pero podemos escuchar alguna más a la vez. El experimento se puede hacer de manera que al meter la sonda, son sondas distintas, en vez de introducirla dentro de una neurona para aislar, digamos, la información que medimos, lo dejamos fuera, en el líquido extracelular, entre las células. De forma que nuestra sonda puede medir la actividad eléctrica dentro de un volumen pequeñito, es un volumen de unas micras cúbicas, pero puede medir la actividad de varias neuronas a la vez. De forma que si por alguna de estos cables, estos cables biológicos, estas prolongaciones de estas células, viajan descargas eléctricas, las podemos medir. Y eso es lo que vais a escuchar ahora y es con lo que termino. Y esto es un registro similar, como está fuera de las células de peor calidad, ¿no? Lo que es la información eléctrica que se obtiene, pero cada chasquido de estos que veis y que vais a escuchar, porque también está pasado por audio, es la descarga de una neurona, es una actividad eléctrica de una neurona que ha pasado al lado de nuestro detector, ¿no? En total aquí hay 3-4 neuronas. Entonces sirve para que nos hagamos una idea de la exuberante actividad eléctrica que hay en un volumen ínfimo del sistema nervioso, generado por
3 o 4 neuronas y eso, después multiplicas hasta llegar a 85.000 millones. Eso es en tiempo real y esto es lo que os quería comentar, ¿no? El concepto final con el que quería terminar, y es que esa es la máquina que construye vuestro yo, vuestra mente consciente, ¿no? La actividad eléctrica de 85.000 millones de baterías que generan de alguna forma un código binario de información para comunicarse entre sí y que de alguna manera todas las mañanas cuando os despertáis da lugar a vuestro yo. Muchas gracias. Gracias.